¿Cuántos somos ya? Bueno, ¿ustedes alcanzan a ver cuánto hay ingresados ya? 47. ¿Cuánto? 47. Ah, listo, entonces ya arranco de nuevo. Bien, ya es el último que hacemos, chicos, y no los molesto más. Bien, después tenemos la clasificación de esos recursos. ¿Cómo se van a clasificar? En materiales e inmateriales, de rápida movilidad o lenta movilidad, o sea, materiales o inmateriales de acuerdo a la característica física, de acuerdo a cómo permanecen dentro del lente de rápida o lenta movilidad, o también conocidos como corrientes y no corrientes, y según la propiedad, propios o de terceros. Por ejemplo, los materiales, el rodado, mercadería, computadoras. Los inmateriales, dinero, cuentas a cobrar, marcas, es decir, el dinero, acá me equivoqué, va arriba, después se los modifico. Cuentas a cobrar y marcas, sí, inmateriales, es decir, lo que no puedo ver, ¿sí? En cuanto a la permanencia, que van a ser también clasificados en corrientes o no corriente, es todos aquellos bienes que los puedo generar en líquidos antes de los 12 meses del año calendario, es decir, se supone que el dinero es corriente, ¿por qué? Porque es algo líquido que se va transformando, o sea, lo puedo ir cambiando continuamente. Las mercaderías, todas aquellas mercaderías que no sean bienes perecederos, o sea, que son bienes perecederos, se supone que no los voy a tener más de un año en el ente. Entonces, eso de acuerdo a la posibilidad de convertirlos en líquidos dentro del ejercicio. Van a ser corrientes o no corrientes, o de rápido o de lenta movilidad. Por ejemplo, un inmueble, si yo compro un inmueble, yo sé que lo voy a tener más de un ejercicio. Y de acuerdo a la propiedad, si son propios o de terceros. Entonces, fíjense que los recursos, acá tenemos un cuadro. Los recursos pueden ser propios o de terceros. Los de terceros son libre utilización. Se los utiliza, o sea, solamente se los utiliza, pero no tenemos la propiedad. Y los propios tenemos la utilización, tenemos la libre disponibilidad, y las organizaciones los poseen en propiedad y se cuantifican. Es decir... Profe, un ejemplo de... Profe. Sí. Un ejemplo de terceros, ¿cuál sería, por ejemplo? De terceros, vos fíjate, acá dice, un ejemplo de terceros. ¿Un alquiler? Exactamente, un alquiler. Vos fíjate, libre utilización, solo los utilizás, pero no tenés la propiedad. Cuando vos alquilás un local, tenés el recurso, pero no tenés la propiedad. Entonces, fíjate que este recurso termina siendo un gasto para la empresa. Claro. Mientras que estos otros recursos, los propios, los cuantificás, terminan siendo una inversión. Porque todo lo que vos compres, ya sea inmueble, mercadería, el dinero que tenga o lo que fuera, lo terminás invirtiendo. Sí, es propio. Claro, es propio. Mientras que los de terceros terminan configurándote un gasto. ¿Sí? Claro. Bueno, sí. Por ese lado tenemos los recursos. Pero sabemos que para poder comprarnos el teléfono, comprarnos la casa, comprarnos un auto, necesitamos la plata de algún lado. Y esa plata que nos la tiene que dar alguien, fíjense, dice, la fuente va a ir financiando a los recursos. Esas fuentes pueden ser transitorias o de terceros, o propias o permanentes. ¿Cuáles van a ser las fuentes de transitorias o de terceros? Cuando yo tenga que ir a pedirle la plata a otro. Cuando voy a pedirle la plata a un banco, cuando voy a pedirle a un proveedor de mercaderías que me deje la mercadería para vender, pero se las voy a pagar el mes que viene, cuando le pido un préstamo a mi familia, es decir, eso es permanentes, transitorias o de terceros. Ahora, las fuentes permanentes van a ser, por ejemplo, cuando ese teléfono yo me lo compro de mis propios ahorros. Es decir, pasado eso a una empresa, es el aporte que hacen los propietarios del ente. Yo hoy decido poner una empresa con, no sé, a ver a quién me sale ahí en pantalla, Alex. Con Alex decido poner una empresa, digamos, bueno, los dos ponemos 100.000 pesos cada uno. Esos 200.000 pesos para el ente van a ser recursos propios, porque fueron el aporte que hicieron cada uno de los asociados.
Ahora, sí, para poder comprar o alquilar un local o lo que fuere, vamos y pedimos al banco, ahí vamos a tener el recurso de terceros. Entonces ahí tenemos los dos tipos de fuente que se pueden llegar a dar para obtener esos recursos. Es decir, la fuente es la que va a financiar. La fuente, a ver, como les decía recién, fuentes permanentes o propias, transitorias o de tercero, y acá les decimos, ¿cuáles son las fuentes permanentes? Yo les dije los aportes realizados por los mismos propietarios, pero también puede venir de la reinversión de utilidades, es decir, inicio mis actividades en la empresa, cierro el primer ejercicio y tengo una ganancia de 1 millón de pesos. En vez de sacar ese millón y gastármelo en lo que quiera, lo reinvierto en la empresa, compro mejores máquinas, compro más mercaderías. Entonces, eso es una fuente de financiamiento propia, la reinversión de las utilidades. Y las transitorias o de tercero puede ser por prestación, es decir, cuando pido a un banco o etcétera, a otro, o por contraprestación, es decir, cuando, por ejemplo, les dije recién, pido un plazo para la compra de mercaderías. La clasificación, acá los tenemos, de las fuentes. Fuente de los recursos permanentes o propias, transitorias de terceras, que pueden ser de prestaciones, de contraprestaciones, aportes dinerarios, aportes en especies o reinversiones. Esto es lo que sería el aporte de los socios, que el aporte de los socios puede estar dado en dos formas, en plata o en especie. Entonces, siempre mantengamos en la cabeza la igualdad, recursos igual a fuente, ¿sí? Entonces, dice, todos los recursos de que dispone un ente siempre son provistos por alguien, terceros o propietarios. Para lograr sus objetivos, toda organización emplea cierta cantidad de recursos, lo que constituye su inversión. Además, todo recurso que se invierte en propiedad necesariamente debe ser provisto por alguna fuente. ¿Qué significa este párrafo? Que todos los recursos que obtiene el ente se terminan convirtiendo en inversión. Es lo que veíamos en el cuadrito acá, a dónde está, me parece que me fui mucho. Sí, me fui mucho. ¿Sería cuando comprar también una parte de una empresa? ¿Algo por el estilo? ¿Cómo? ¿O no? Cuando ¿Cómo? comprar, como dicen, una parte de la empresa. Eso sería Porcentaje. asociado también. Cada un porcentaje de una empresa para ganar más dinero. Claro, ahí tenés un recurso, ¿sí? Bien, entonces vos fíjate, acá yo quería encontrar, pero se me fue, el cuadrito de los recursos. Acá, fíjense, los recursos, cuando yo les dije que los de tercero terminaban siendo un gasto, y cuando los propios terminaban siendo una inversión. Entonces, en esa igualdad que yo les hablo, de que la inversión es igual a la financiación, porque yo todo lo que invertí en recursos es porque lo obtuve de alguien. Y la existencia de esos recursos, fíjense que los recursos son fuentes de terceros más fuentes propias. Esta fuente de tercero es a quién le voy a pedir y esta fuente propia es lo que yo estoy aportando como socio. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esto es lo que se conoce como aplicación de los recursos y el origen. O sea, a dónde aplico y de dónde viene. Y esto es lo mismo que inversión y financiación. Lo que yo invertí, de dónde lo saqué. Y se termina en recursos igual a fuente de tercero más fuentes propias. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque terminamos en este cuadro, en donde, fíjense, en este cuadrito, que es la ecuación básica patrimonial contable. ¿Qué dice la ecuación básica? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Por un lado tengo la estructura de inversión, que dijimos que la estructura de inversión, que ¿quiénes eran? Los recursos. ¿Y los recursos a quiénes van a equiparar? Al activo. ¿El activo qué es? Todos los bienes y derechos que posee la empresa. Y por otro lado tenemos la estructura de quién financió esos recursos. Y que ese financiamiento puede venir de terceros
o financiamiento propio. Y ese financiamiento de tercero lo vamos a llamar pasivo. Y el pasivo son todas las obligaciones que tiene el ente. Mientras que el financiamiento propio, que dijimos que eran los aportes que nosotros hacíamos como propietarios del ente, es lo que vamos a llamar patrimonio neto. Entonces fíjense cómo acá vamos cerrando todo el circo y todo el cuentito, en que para que haya una estructura de financiamiento tiene que haber dos tipos de financiamientos, que van a ser el pasivo y el patrimonio neto, y para que haya una estructura de inversión tiene que haber recursos, que los recursos van a ser los activos. En conclusión, dice, la estructura de inversión comprende todos los recursos y su contrapartida es la estructura de financiamiento, cuya fuente puede ser propia o de terceros. Entonces acá aparecen esos conceptos nuevos, que yo ahí se los dije muy básicos, y que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Dijimos que los recursos eran las fuentes de tercero más la fuente propia. Y eso es lo mismo decir activo, pasivo y patrimonio neto. Y esta igualdad que les estoy marcando acá, no se la tienen que olvidar. Siempre, si algo se mueve de este lado, algo se va a mover de este otro. ¿Sí? Siempre que haya un movimiento de este lado de la ecuación, tiene que haber un movimiento de este otro lado de la ecuación, porque si no la ecuación no es tal. Eso viene de matemática, de igualdad. Bien. El patrimonio neto vendría a ser como el capital que uno tiene, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. El patrimonio neto no es el capital. Pero no para acá. Vamos con tiempo. Primero, el activo. Conjunto de bienes económicos que han sido transmitidos en propiedad al ente, ya sea por terceros o por los socios, o bien sobre los cuales el ente controla los beneficios económicos que producen debido a un hecho ya ocurrido. Para hacerlo más clarito, ¿qué es el activo? Todos los bienes y derechos que posee el ente. ¿Por qué bienes? Porque son los recursos. Y derechos, porque yo, si hago una venta y no me la pagan, tengo el derecho de cobro. Entonces, eso es un activo. Los activos, ¿por qué decimos que tienen un valor de cambio? Porque cuando existe la posibilidad de que cuando los vendo voy a recibir un dinero por eso, es decir, voy a recibir otro activo, y decimos que tienen un valor de uso cuando a ese recurso lo voy a utilizar para la actividad del ente. Un valor de cambio, cuando veamos el rubro bienes de cambio, van a saber que son todas las mercaderías que posee el ente destinados a la venta. Y un valor de uso es todos aquellos bienes que yo uso para la actividad del ente, como puede ser un inmueble, un rodado. Bueno, acá también tenía videos, no sé por qué no me salen. Acá tengo la clasificación de los activos, esto se los dejo para que ustedes después lo vayan viendo, en materiales e inmateriales, digamos, de acuerdo a la función, a la permanencia, naturaleza, y luego seguimos con el pasivo. Y el pasivo decimos que es todas las obligaciones que tiene el ente, es decir, todas las deudas que tiene el ente. Y ese pasivo, o sea, para saber si es un pasivo, tiene que cumplir con características. ¿Qué dice? Son los derechos de terceros sobre los recursos del ente, es decir, las obligaciones, las deudas que tengo, el conjunto de deudas y o compromisos hacia terceros, pero que tienen que tener sí o sí una cancelación. Pero esa cancelación, para que sea considerada pasivo, es ineludible, es decir, sí o sí sé que es algo que tengo que pagar y tiene que efectuarse en una fecha determinada. Y luego más adelante vamos a ir hablando de que hay pasivos ciertos y pasivos contingentes. Eso lo vemos después más adelante. Sí, o sea que clarito tenemos que el activo son todos los bienes y derechos que tiene el ente, mientras que el pasivo son todas las obligaciones, todo lo que debe el ente. Uno es lo que tiene y otro es lo que debe.
El pasivo se puede generar de dos formas. Directamente, cuando los terceros suministran recursos, dineros o lo que sea para la organización y yo los tomo y les estoy debiendo, o se generan indirectamente cuando surgen como compromisos de la organización. Por ejemplo, cuando tengo un empleado en la empresa, surge como pasivo la obligación de tener que pagar sus aportes personales o su obra social o su jubilación. Entonces ahí surge un pasivo indirecto. El otro pasivo directo es el que yo tomo porque fui y compré mercaderías a plazo. La clasificación de los pasivos también en cuanto a la certeza del cumplimiento en pasivos ciertos o inciertos, entonces la clasificación, y en cuanto a la exigibilidad, es decir, si van esos pasivos los tengo que pagar dentro de los 12 meses del ejercicio, van a ser corrientes, y si son posteriores, pasivos no corrientes. Bueno, acá había otro video, no sé por qué no salen. Y acá hablamos ya de patrimonio. Y acá voy a lo que no sé quién fue que me dijo si el patrimonio era el capital. Primero, vieron que ustedes dicen todo lo que tiene mi papá, el patrimonio que tiene mi papá. Pero cuando pensamos de patrimonio, pensamos en lo que tiene como recurso, es decir, tiene una casa, tiene un auto. Pero también tenemos que pensar en las deudas que tiene. Y eso es el patrimonio. El patrimonio, dice, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Es decir, es el activo y es el pasivo. Eso es el patrimonio solo. Eso es el patrimonio solo. Activo más pasivo. Pero cuando hablamos de patrimonio neto, es distinto. Es el activo menos el pasivo. Es decir, el patrimonio neto es la parte residual, es decir, es lo que me queda del activo una vez cancelado el pasivo. Entonces, por un lado tenemos activo más pasivo es igual a patrimonio solo. Pero si hacemos activo menos pasivo, es decir, tengo 100.000 pesos de activo y debo 50.000 de deuda, ¿cuál es el patrimonio neto que me queda? ¿Y por qué neto? Porque surge de la diferencia, del residuo. 50.000 es el patrimonio neto. ¿Y los que van en deudas? ¿Cómo? Por ejemplo, puede haber alguien que se muera, no sé, haciendo plata en negro y muera con deudas, por así decir. Y bueno, ya eso no está registrado. Ya eso después vamos a verlo en impuestos más adelante. Ya se lo queda el gobierno y otra cosa. Sí, exactamente. Pero bueno, ya ahí no es tema de la materia, ahí ya no nos vamos a meter en esa. No. Entonces, dice, remarcamos que el patrimonio es todo lo positivo, patrimonio, y todo lo negativo, es decir, activo más pasivo, mientras que el patrimonio neto, fíjense que están bien marcadas las diferencias, es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Pero había algún alumno por ahí que me estaba preguntando, ¿y el patrimonio neto es el capital? No. Hay un solo momento, perdón, y seguimos con esto. El patrimonio, dice, representa el derecho que tienen los propietarios sobre los activos del ente. ¿Por qué? Porque es el residuo entre el activo menos el pasivo, la financiación propia, y que la composición del patrimonio puede variar entre los aportes de los propietarios y los resultados. ¿Y por qué les digo esto? Que patrimonio es distinto a capital. Y acá surge lo que me habían preguntado un compañero. El único momento en donde el patrimonio es igual al capital es en el momento cero de la organización o de la empresa, en donde el propietario pone 100.000 pesos para la empresa. Entonces ahí el capital de la empresa es 100.000 pesos y el patrimonio de la empresa es 100.000 pesos. Pero como el patrimonio neto, sería cuando no hay deuda o cuando no hay gasto. Cuando recién arranca la organización. Cuando recién arranca se hace el aporte. Cuando recién arranca la organización, es decir, con el primer asiento de la organización en donde yo digo, bueno, Verónica pone 100.000 pesos,
Entonces la organización va a decir, tengo 100.000 pesos de la socia Verónica, eso va a ser el capital. Pero, como el patrimonio neto está conformado por capital más resultados, cuando yo ya haga en esa empresa la primer venta, es decir, con la primer ganancia que yo ya haga, ya voy a tener un resultado. Entonces ahí ya el patrimonio neto no es igual al capital, va a ser el capital más menos el resultado que haya obtenido, ya sea pérdida o ganancias. Fíjense lo que dice acá. Capital social, hay dos acepciones. El capital, dice, el relacionado con el monto derivado de un contrato social o determinado en sucesivos aumentos contractuales de dicho monto y que consta en actas o cualquier otro instrumento, y la acepción contable relacionada con los aportes que realizan los propietarios en virtud de la denominada financiación propia. Considera lo efectivamente aportado. Dice, el patrimonio neto tiene un contenido conceptual más amplio que el capital social. El capital social es lo que aportó el socio. Nada más. Y eso coincide con el patrimonio únicamente en el momento cero de la empresa. Ya con el primer resultado cambia. ¿Por qué cambia? Porque, fíjense, en la situación cero, que nosotros le llamamos que es una ecuación contable estática, dice el patrimonio. ¿Qué es? Es la universalidad de derechos y obligaciones. Y existen dos fuerzas antagónicas opuestas. La positiva, que es el activo, y la negativa, que es el pasivo. Entonces, todo esto es el patrimonio, activo-pasivo. ¿Ven? Pero si yo al activo le resto el pasivo, ¿qué tengo? Patrimonio neto. Y es una ecuación contable, ¿por qué? Porque está estos tres elementos, nada más. Entonces, en este momento, el patrimonio neto es igual al capital, es decir, a lo que aportó el socio. Ecuación contable estática. Ahora, ¿cuándo cambia esa ecuación contable y que desde ese momento el patrimonio neto es capital más resultados? Cuando aparece esto. ¿Cuándo? Fíjense, empiezan a aparecer. Si yo tengo el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Y ese patrimonio neto después también van a aparecer los resultados negativos y los resultados positivos, es decir, las pérdidas y las ganancias. ¿Hasta ahí vamos? ¿Esta ecuación la entienden hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Como es una ecuación, dentro de los mismos lugares de la ecuación no puede haber signos distintos. Ya acá no me voy a poner a hacer matemáticas, eso lo tienen que saber. Entonces, como los signos tienen que estar todos iguales dentro de cada uno de los lugares de la ecuación, este pasivo menos lo paso de este lado y este resultado negativo lo paso de este lado. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación contable cuando empiezan a aparecer los resultados? Activos y resultados negativos de este lado de la ecuación, fíjense, y pasivo, patrimonio neto y resultados positivos dentro de este lado de la ecuación. Entonces, el patrimonio neto ahora pasa a ser capital más resultados. Y ahí es cuando ya hablamos de una ecuación contable dinámica. ¿Y por qué decimos dinámica? Porque aparecieron los resultados. Mientras que acá hablábamos de estática, porque lo único que teníamos eran los tres elementos de la ecuación contable básica. ¿Sí? Bien. Acá esto es cómo se conforma el patrimonio neto, lo que les venía diciendo recién, que es el capital social aportado por los socios, más menos los resultados que pueden haber existido en el ejercicio. Y acá está la explicación de que en principio vemos que el patrimonio neto está conformado por capital y resultados. Esto es lo que les dije recién, que con el primer resultado aparece el resultado del ejercicio y por lo tanto el patrimonio neto pasa a ser capital más resultados. Esto es cómo se conforma el patrimonio neto, pero bueno, esto no importa ahora, si no lo quiero ver más adelante. Lo que me importa ahora es que ustedes sepan bien esto.
la ecuación contable básica, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, y que de ahí en más al patrimonio neto le vamos a anexar los resultados, pero que para el hecho de la igualdad y de la registración vamos a juntar los elementos de la ecuación en base al signo que tenga. ¿Sí? Bueno, y llegamos al último. Ya por hoy, suficiente. Dudas, obviamente que van a empezar a surgir, pero bueno, me llaman, me preguntan, me mandan mail, van a ver que solamente después con la misma práctica nos vamos a ir ayornando distinto, y va a pasar, porque yo ya me conozco, que seguida las clases vamos a terminar mezclando la teoría con la práctica. Les voy a empezar a mechar teoría y práctica para que a ustedes les sea más fácil comprenderlo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Perfecto. Profe, Sí. yo durante la clase le mandé a los que había que mandarle para el libro. Sí, a franja morada. Y no, sí, a franja morada, y no lo tienen a ese, ¿A cuál no en tienen? la ¿El de biblioteca. Telese? El que, sí. Qué raro. Bueno, déjame ¿En averiguar. la biblioteca no estará? Sí, en la Lo biblioteca. busqué en la seguro. biblioteca y no está. ¿En la En la biblioteca biblioteca? online. Bueno, déjame que yo Sí, me mañana dijeron que lo averiguo. busque. Mañana averiguo, Ok. si no lo consigo en algún lado y se los paso. Quédate Bueno. tranquilo. No, pero me extraña que no lo tenga el centro. Conmigo a la mañana escanea, trabaja. ¿no? ¿Eh? Si alguien lo tiene, de último se escanea. Por eso. Mañana yo trabajo con una de las chicas del centro. Cualquier cosa lo hablamos. Acá hay una chica que dice que ella lo tiene. ¿Cómo lo tenés? ¿En libro o en archivo? Andrea. Impreso. Pensé que tenías el archivo, que a lo mejor lo podíamos pasar. Bueno, yo les averiguo y el miércoles les digo. Bueno, Igual de última no se le puede sacar de la parte del libro que se necesite. Lo llevamos a imprimir en una fotocopiadora en común y listo. Por eso, yo de última lo consigo el libro y lo dejo en la fotocopiadora que está enfrente de la universidad. Listo. bueno, Yo para el viernes les digo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles, ¿sí? Por Listo, el profe. mismo Zoom a las 7 de la tarde. Listo. Listo. Bueno. Gracias. Listo. Listo. Chao, Adiós. gracias. Hasta luego. Profe.